Mi querido Kiko Lobo, bienvenido a este podcast. ¿En qué momento dices, quiero hacer una disquera, güey? Cuando llega el Maracas con este cassette, pues era el demo de Panda, güey. Coach, ¿qué firmar esto? No sé ni qué es firmar, pero pues vamos a darle. Firmamos a Panda como el primer artista de Movic. A Panda le tiraban mucho que era emo para niñas. ¿A ti te dolía o te daba risa ese término? Había otras cosas que sí dolían en ese entonces, sobre todo, por ejemplo, con la avanzada regia. Te hacían el fuchi. Me hacían el fuchi. Los Claxons ya llevan más de 20 años contigo. ¿Por qué nunca se ha roto esa relación? Les tocó una disquera mucho más madura y ellos también respetan mucho lo que sabemos hacer mejor nosotros y hacemos un súper equipo. ¿El apellido Lobo te pesa o te impulsa, güey? Es una muy buena pregunta. ¿Y nada más vuelas planeadores, Kiko? Tengo la misión en mi vida. Quiero tener prácticamente todas las licencias de vuelo que puedan existir. ¿Le gustaría a Kiko Lobo algún día ser gobernador de Nuevo León? Mi querido Kiko Lobo, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás, compadre? Muy bien, mi estimado Melo. Ya sabes que siempre es tu casa. Estamos en el cielo, compadre. Literal. Y no estamos muertos, güey. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Exactamente, hermano. Platícame qué es el cielo y para la raza que nos está viendo, platícales en dónde estamos, compadre. Yo creo que el cielo, si lo tuviera que definir, es como un templo, güey. Es un retiro espiritual donde está diseñado pensando en la inspiración y tiene como alma de estudio de grabación. Ok. O sea, lo primero es la vibra, que vengas a un lugar donde un artista pueda componer, donde un artista pueda estar tranquilo, pueda estar en paz y pueda estar como enfocado en su arte. Ok. Y lo importante es que eso se grabe bien. Correcto. Entonces, normalmente los estudios de grabación funcionan al revés. Primero es un estudio de grabación y luego a ver cómo grabas. Aquí todo está pensado al revés. Claro. Para la raza que nos está viendo aquí, para la audiencia del podcast y que no sabe qué es el cielo pues es un estudio de grabaciones que está aquí en San Pedro Garza, Nuevo León, en Monterrey. Y pues es uno de los estudios más importantes de toda Latinoamérica. El más importante de toda Latinoamérica. ¿Qué otro estudio se le puede comparar, Kiko, al cielo? Mira, el decir el más es algo complicado porque pues obviamente o la palabra importante también es como qué significa importante, ¿no? Yo creo que en México no hay muchos estudios así, sobre todo porque es un estudio hecho principalmente para el catálogo de Movic, o sea, principalmente para los artistas de Movic. Es un lugar hecho para sacarle lo mejor al artista. No creo que haya muchos conceptos así, al menos no en México. Quizás en Estados Unidos pudieras encontrar un par. Obviamente ahorita ya los estudios de grabación ya no son lo son que eran. En cocheras, son en casas, en cuartos. Cualquier artista puede grabar en donde quiera. Por eso la parte del concepto templo, del concepto retiro espiritual, porque sí creemos que tiene una diferencia muy importante cuando un artista entra en un mindset de hacer su arte, de hacer su producción. Y eso, pues no nada más es que se concentre, sino que tenga todo el medio ambiente para que cualquier idea que se le venga a la cabeza en 2 patadas la pueda bajar y la pueda bajar lo mejor que se pueda. Entonces, estudios similares al de nosotros, híjole, la verdad es que ya no conozco muchos, no los tengo en la mente, pero nosotros sí creemos que es un lugar muy importante porque pues nos habilita a que los artistas puedan sacar lo mejor de ellos. Oye, Kiko, ¿de dónde nace la idea de montar un estudio de grabaciones? O sea, tu familia es una de las familias más importantes empresarialmente hablando aquí de Nuevo León y de todo México. ¿De dónde nace esa pasión por hacer un estudio de grabaciones y con estas características tan importantes? Es una muy buena pregunta porque no tiene una sola respuesta. Yo creo que fue algo que se fue construyendo. A mí me encanta el entretenimiento, me encanta como hacer experiencias. Y el estudio fue una herramienta muy importante en su momento para poder hacer experiencias importantes porque viene
Bueno, mi primer negocio fue un negocio de renta de equipo de láser. Yo me dedicaba a rentar equipos de rayo láser para fiestas primero y luego para eventos. Y obviamente empezamos con un equipo muy pequeño y luego lo fuimos creciendo. Pero después, pues imagínate que yo estaba en prepa y instalar un equipo de láser de aquel entonces no son como lo de ahora. Era un experimento de ciencias ocultas. Sí, claro. Entonces tú llegabas con un camión hasta el tronco de equipo. Venían un enfriador de agua que tenías que pasarle agua al equipo de láser para enfriarlo. Usaba corriente eléctrica muy pesada, corriente eléctrica prácticamente 480 voltios, Madres. 300 amperes por fase, que los que son eléctricos le saben, los que no, calaveras y lo tocas, güey, prácticamente. Calaveras que te mueres. Sí, exacto. O sea, se acabó la fiesta, güey. Entonces era un tema muy complicado porque realmente era un equipo científico trasladado al entretenimiento. Entonces yo tenía que llegar a montar a las 6 de la tarde del día anterior del evento y me pasaba toda la madrugada montando y al otro día supone que tenía que ir a clases. Obviamente, pues medio iba, medio no iba, y cuando conseguía boletos para mandar al maestro, pues hacía la pala para que pudiera ir al evento, pero pues no era escalable, ¿no? Entonces decidí vender ese equipo en un momento. Y a la hora que lo vendí, pues hice lo que cualquier persona racional hubiera hecho. Dije, no, pues ¿cómo le hago para esto? Yo ya era DJ. Obviamente cuando los DJs estábamos metidos en una cabina. Con vinilos. Tocaba con 2 Technics y que era una Newmark o una Denon de mezcladora. Y una Gurey también, que eran de como rotativas. Así aprendí a tocar. Y estábamos metidos en una cabina, no eran famosos los DJs, no era un tema artístico, era un tema, me gustaba hacer experiencias para los demás. Y entonces dije, pues voy a poner un estudio de grabación. Y puse un estudio de grabación y empezamos a grabar demos para artistas. Y así fue como empiezan a hacer la idea de lo que soy Movic. Pero ese primer estudio fue Caura. Ese primer estudio fue Caura y se llama Caura porque estaba en Río Caura. En Río Caura. Aquí también en San Pedro era un localito muy pequeño, muy modesto, en donde empezamos con el primer estudio de grabación. Qué increíble. Fíjate, ahorita antes de empezar la grabación, estamos platicando porque me acuerdo que un amigo que tenemos en común, la verdad no me acuerdo quién fue, creo que fue Lalo Treviño, me dice, vamos a casa de Kiko Lobo. Yo tenía 15, 16 años, máximo 17. Los pelos. Cuando estaba en Los Pelos, exactamente. Me acuerdo perfecto de voy ese a tu encuentro. Casa. Increíble. Voy a tu casa y pues justamente estabas tú tocando DJ con tu láser, increíble. Y me recuerdo perfectamente que me pasaste un cuartito al lado. Fiesta de cumpleaños, se me hace. Fiesta de cumpleaños. Me pasaste a un cuartito al lado y me dice, mira, ¿tú qué pedo? ¿Qué haces? Tu familia, que una disquera y demás. Te estás en un grupo y todo ese rollo. Me gusta mucho la música, me gusta el entretenimiento. Me dice, yo también quiero poner un estudio, quiero hacer una disquera. Y yo me acuerdo que te dije, lo que te dije ahorita antes de entrar, compadre, vamos y platiquemos con mi mamá. Mi mamá es la mentora de todos estos cuates aquí de la industria del entretenimiento. Y desde entonces, y lo hiciste realidad, Kiko. Estamos hablando de eso, fue hace 30 años, compadre. 28, 30 años. Qué locura cómo pasa el tiempo, cabrón. Increíble cómo pasa el tiempo, hermano. Increíble. Y la neta, te felicito porque tú sabes que el entretenimiento es algo muy complicado. Es una industria muy complicada con sus cositas, ¿no? Bastante complicada. Y al no estar pues con una disquera mundial que te apoye, que te soporte, como estas majors del mundo, pues independientemente la has sabido hacer muy bien. Gracias. Y ya has sobrevivido bastantes años y eso es de admirarse, compadre. Te felicito bastante. Ahí seguimos en la lucha, viviendo las transformaciones, viviendo pues ahora sí que todos los retos y pues echándole ganas gracias a los grandes artistas que tenemos, que son los que hacen todo posible, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esta plática va a estar muy entretenida y le digo a la raza que se queden a verla porque la neta, Kiko tiene una gran historia. No nada más se dedica al entretenimiento. Sus familias pues son empresarias de toda la vida. El señor, yo lo considero el Elon Musk mexicano. Es inventor, piloto, ingeniero, productor, papá luchón, disquero. O sea, eres de todo, Kiko, la neta. Tocho, Nacho y hasta Huicho. ¿Quién es Kiko Lobo en realidad? Platícame. ¿Quién es Kiko Lobo en realidad? Es una muy buena pregunta. Yo creo que si me tuviera que definir algo que es lo que todos los días trabajo por ser, es creador. Yo creo que a mí me gusta crear cosas
yo pienso que a mí me encanta la tecnología, me encanta la programación, me encanta la electrónica, me encanta la impresión 3D porque siento como que te da superpoderes. Órale. Como que te permite amplificar las cosas que puedes hacer. Entonces, la programación, todo lo que es electrónica, pues a la hora que tienes algo que tú puedes diseñar y que puedas transformar de una idea a realidad, pues es un superpoder al final de la película, ¿no? O sea, ¿te consideras una persona creativa? Muy creativa. Sí, sí me gusta mucho la creatividad. Oye, Kiko, pero ¿cómo está eso de que te da superpoderes? Eso es un término muy específico, güey. Pues yo siento que las habilidades de cada persona le dan superpoderes a las personas, ¿no? O sea, al final de cuentas, cuando tú tienes un talento, pues es tu superpoder, ¿no? O sea, si eres un baterista, pues tienes el superpoder de poder mover y poder marcar el ritmo a ya sea un grupo o a lo que sea, y es un superpoder al final de la película. Cuando puedes cantar, cuando puedes componer, pues es tu superpoder, es lo que te define, ¿no? Para mí, pues obviamente la música es mi pasión, aunque a muy temprana edad me di cuenta que ni la puerta podía tocar, ¿verdad? Entonces sí sabía tocar de DJ, pero pues obviamente no es un músico per se, pero sí me llamó mucho la atención el cómo puedes hacer experiencias que inspiren a la gente. Claro. Cómo puedes hacer experiencias que entretengan, pero no nada más entretener por entretener, sino que tengan un propósito, que tengan algo, una finalidad, un mensaje que quieras que salgan de ese evento, que salgan después de escuchar ese disco, después de escuchar esa rola. ¿Qué mensaje quieres que se lleven? Que son los valores que estás proyectando, ¿no? Entonces ese superpoder que tú tienes es lo que te ayuda a llegar. Fíjate. A poder cumplir esa misión, ¿no? Entonces te sientes tú como un superhéroe, Kiko. No un superhéroe per se, aunque realmente estar en la música es un acto heroico al final claro, de la película. Por eso te digo. Pero no necesariamente un superhéroe en ese sentido de la palabra, pero sí siento que entre más tiempo invierto en conocer cosas, entre más tiempo invierto en aprender a hacer cosas, más puedo lograr cumplir la misión de, pues ahora sí que hacer cosas importantes, significativas, que dejen pues un buen mensaje al final de la película, ¿no? ¿Quieres dejar un legado? Pues un legado, y no tanto por la persona, sino para que el tiempo que tú tienes invertido y que tienes como viviendo en un lugar donde estás respirando y donde estás tomando cosas de todo el mundo, pues que puedan dejar algo que perdure, güey. Claro. Que pueda dejar algo que le sirva a la humanidad, que le sirva a las personas, independientemente de quién lo hizo. Eso es lo de menos, ¿no? 100% de acuerdo. Qué buena onda, Kiko. Y ahorita, antes de esta pregunta, estabas platicando del láser. Del láser. O sea, este láser es muy importante porque fue de los primeros láseres en el país, ¿no? Bueno, aquí en Monterrey había uno que era el Faro del Comercio, que ahora lo volvieron a revivir. Yo no sé si te acuerdas que se llamaba la Ciudad Láser Monterrey. No, así le decían. No la recuerdo. Ciudad Láser. La Ciudad Láser. Sí. Así le puso don Alfonso Martínez, yo creo, ¿no? No sé de dónde salió. Estaba muy chavo. Y en ese entonces yo me conectaba mucho antes de que existiera el internet. Te conectabas a una cosa que se llamaba BBS, que era Board Bulletin System. Entonces tú imagínate que tenías una computadora que pues aparte no era tuya porque pues, estaba en este caso en una oficina, y yo me conectaba por módem, por teléfono, a otra computadora en donde tú dejabas mensajes. Entonces había foros y escribías y otra gente se conectaba y también dejaba foro, pero era muy local. O sea, no era un internet per se, pero era como si fueran, pues, ¿qué te puedo decir? Como si fuera un Facebook chiquito, muy arcaico. Pues porque estamos hablando que era el que 90 y tantos. El 90 y tantos. Y ahí era donde encontré por primera vez el término de la ciudad láser. Y después empecé a ver que lo usaban mucho. Entonces Monterrey era la ciudad láser antes. Era la ciudad láser antes. Sigue siendo, pero... Por el Faro del Comercio. Por el Faro del Comercio. Fíjate, qué locura. Yo me acuerdo pues que ese Faro del Comercio lo construyó don Alfonso Martínez Domínguez, claro, ¿no? Pero pues yo no me acuerdo de dónde vendría esa creatividad de hacer ese faro. Una cosa emblemática que simbolizaba pues, estar enfrente y estar empujando y empezar. Era muy moderno en ese entonces, ¿no? Porque eso nos caracteriza a los regios, de siempre estar a la punta de la vanguardia. Correcto. Y aparte el láser tiene un significado importante porque es luz coherente. O sea, imagínate que es un haz de luz que trae. Pues es mucha física sucediendo
en un fenómeno de luz donde pues, los fotones van de un lado al otro y se van potencializando y van sumándose, cada vez que chocan las partículas van generando un fotón y se van sumando de lado a lado y hasta que sale una luz coherente del otro lado del tubo láser de aquel entonces, porque no eran, pues eran de gas en ese entonces. Ahorita ya casi todos son de estado sólido, por eso nada más los conectas a la luz y ya. Y ya jalan. Y pues la coherencia que significaba o simbolizaba esa luz en donde pues penetraba la luz lo más que pudiera llegar a la distancia, ¿no? Qué locura. ¿Cómo conseguiste tu primer láser, Kiko? Lo armé. Ah, lo armaste tú. O sea, no lo compraste, no lo mandaste a traer. Después, ya que conseguí algo de apoyo, también ahí que mis papás me empujaron me echaron ahí la mano en comprar equipo, pero el primer equipo de láser lo hice yo. ¿Cómo se construyó el primer equipo láser que hiciste? Con pura pedacería. Lo único que sí compré fue el tubo láser, que era un tubo de helio neón. Eran los gases que usabas en ese entonces y era un láser rojo. No era verde. No era verde ese. Era un láser rojo y luego usabas unos aparatitos que se llaman escáneres, que son los que mueven y pues hacías un circuito electrónico que para hacer las figuras en el aire y demás. Y era una mesa óptica y pues así lo construía en base a pura pedacería y luego pues lo empecé a rentar en fiestas. Y luego lo empecé a rentar, pues ya quería entrar a eventos más importantes, de fondo ya tuve que empezar a profesionalizar un poquito más el equipo y pues Kiko, me aventé el primer crédito familiar. No me queda claro cómo construyes un láser, compadre. O sea, porque ahorita vamos pues a las tiendas de música, a las tiendas de producción, de instrumentos y pues compras un lásercillo y pues lo conectas y chido. Pero ¿cómo tú construyes un láser? Es el superpoder. Ándale, ya ves como si eres un superhéroe, güey. Pues mira, si en alguno de nuestros eventos alguien sale inspirado a hacer algo increíble, sí es un superpoder. Estoy de acuerdo contigo. Porque son las experiencias que nos gusta diseñar. Nos gusta diseñar una experiencia en donde las personas salgan inspiradas y salgan motivadas y con buena vibra y con buena energía a hacer cosas importantes. Claro. Ya en este mundo pues del láser es algo espectacular realmente verla. Lo que era en ese entonces estaba completamente fuera de su tiempo, ¿no? ¿Y cómo eran esos primeros shows de láseres que armabas en la cochera de tu casa? Bueno, es que yo los armaba en la cochera de mi casa para programarlos. Ok. O sea, yo ahí hacía los programas para los shows que me contrataban. Entonces, pues de repente aprovechaba e invitaba a raza, ¿verdad? Y tú hacías música, era música sincronizada con luz, ¿no? Prácticamente. Y era pura luz láser, no había otro tipo de elementos. Había muchas gráficas, había como túneles o había beams. Y era como, pues hacer algo para que, o sea, yo ese lugar lo usaba y aprovechaba hacer algo para que la gente o mis amigos llegaran y pues ahí nos la pasáramos chido, una fiestecita. Exacto, de cuenta. Nos pasáramos con madre ahí mientras pues al final de la película era algo que estábamos haciendo para un show. Y Kiko, ahí también veía la reacción de la gente y demás. ¿Y quién te rentaba los láseres en aquel entonces, en los 90s? Pues las convenciones, sobre todo, los corporativos también rentaban mucho láser, muy poco en concierto, que era lo que más me gustaba hacer. Prácticamente los conciertos que nos rentaban, pues eran regalados, porque a mí me gustaba como que no, pues van a estar tocando. Sí, yo quiero. Pues sí. Pro bono, compadre. Pro bono. De hecho, pues eran sobre todo en festivales de radio, que era donde nos dejaban entrar. Desvelados, por ejemplo, fue los primeros que con Juan Ramón me abrió ahí el espacio de órale, tráete el equipo y aquí ponlo y a ver qué buena onda, saca, a ver qué sale. Ese fue Juan Ramón. Hicimos muchas cosas. O sea, ya hacían figuritas, letras, sí, logotipos para las empresas. Todo. Pero los logotipos, en lugar de tú dibujarlos con un mouse, pues había que digitalizarlos y sacar vectores y era todo era todo un tema. Wow. Sí, realmente por eso lo tuve que dejar porque era demasiado trabajo mientras yo estaba estudiando y ya no se podía. Entonces por eso lo vendí el equipo, lo que se pudo vender y con esa lana pues fue que armé el estudio de Cabra. Hijo, qué barbaridad, güey. Es que la neta me quedan muchas dudas, pero nos tenemos que ir a un café o a echarnos unos tequilitas para que me digas cómo se construye, cómo se hace, porque digo, sé que eres inventor y que te gusta hacer un chorro de cosas. Está complicado, compadre. Sí, está complicado. Pues una vez que le entiendes, no, compadre. O sea, es como todo en esta vida, ¿no?
Una vez que le entiendes, pues siempre tienes retos y siempre tienes complejidades, pero pues una curva de aprendizaje y aprende a hacer las cosas y el que quiera puede aprender. No es como que es imposible aprender alguna. No existe tal cosa. ¿Cómo te marcó el Dangerous Tour de Michael Jackson en tu vida, Kiko? El Dangerous Tour de Michael Jackson fue antes de mi primer láser. Órale. Y fue el primer show, el primer evento donde me tocó ver un show de láser. Pero más que eso, más que ver el show de láser, lo que me marcó fue la perfección de show que fue. ¿En dónde fue ese show? En la Ciudad de México. ¿En la Azteca? En la Azteca. Me impresionaron varias cosas. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a ver a Michael Jackson? No me puedo acordar, pero haber tenido 12. Sí, menos. Se me hace que tenía 10. Sí, 12, sin bronca. No me acuerdo cuándo fue ese show. Porque iba a venir a Monterrey y se canceló. Sí, iba a venir al estadio de los Sultanes. Sí, me acuerdo perfecto. Fue en ese tourcito. Entonces, ¿fue en ese tour? Sí, teníamos 12 años por ahí. Teníamos 12 años más o menos, no me acuerdo, pero por ahí. Pero varias cosas me llamaron la atención de ese show. La primera fue la atención a detalle. Todo estaba sincronizado, todo tenía un porqué, todo tenía pues cosas que en ese entonces no veías en un show normal, a lo mejor con Pink Floyd o algo así muy cañón. Para mí no me tocó ver a Pink Floyd, me hubiera encantado verlo. Vi la magia por primera vez de un lugar que es el Estadio Azteca, que 2 días anteriores al show fui a verlo por alguna razón, no sé si fue a ver un partido o algo, y no había nada. Estaba solo. ¿De fútbol? De fútbol. Sí, fútbol normal. Y de repente al otro día, toda una ciudad montada con cosas pasando atrás. Y aparte termina el show, Michael Jackson entonces salía volando. ¿Cómo, güey? Salió volando, se puso un jetpack y salió volando. Digo, es neta. No, me imagino que no era él, pero sí. Como Rocketeer. Como Rocketeer. Sale volando. ¿Cuál otra? No hay otra. ¿En serio? Bye. Es que yo no lo alcancé a ver, güey. Michael has left the building, güey. Compadre, por favor, explícanos cómo fue ese primer show de Michael Jackson que viste en el 92. Bueno, ahí le agarré mucho cariño a las intros, por ejemplo, porque empieza el concierto con una intro increíble donde pone prácticamente todas sus giras. Ajá. Y ves la masividad de gente que lo seguía y los fans como sigue y termina con, es más, la canción era Carmina Burana. Uh-huh. Sonaba así, apagan todas las luces, empieza Carmina Burana, empieza el video y de repente entra Michael en medio del escenario, sale, como siempre brincaba, siempre brincaba con chispas y se queda, no sé, o sea, yo pensé que eran como 2 horas, se queda parado el güey. Que mámenme. Mámenme, denle. Y con los lentecillos, ¿no? Pero los lentecillos luego se los quita y empieza, creo que fue con Jam, la canción de Jam. Entonces, yo particularmente no era necesariamente tan fan de Michael Jackson de que, pues, pero fue como que un show, wow, que marcó muchas de los principios y las cosas que hacemos hoy en día y cómo hacemos las cosas hoy en día también. Porque todo tenía un porqué, todo estaba sincronizado, todo era una parte de la experiencia, todo estaba meticulosamente cuidado, sumamente profesional. Increíble. Y eso, pues, salí de ese concierto diciendo, yo me quiero dedicar al entretenimiento, hermano. O sea, haz de cuenta que Michael Jackson es tu inspiración para hacer lo que ahorita Kiko ese concierto, hace, el entretenimiento. Ese concierto y lo que me tocó vivir, la gente cómo se transformó, fue lo que me llevó a tener un cariño importante en el entretenimiento. Fíjate. O sea, se puede decir que Kiko Lobo ahorita está en el entretenimiento gracias a Michael Jackson. Sí, digamos al Dangerous Tour, a ese concierto en específico, sí. Qué locura. Porque hubo muchos eventos después también que me llevaron a donde estoy yo, como por ejemplo la parte de tocar como DJ, el producir la noche, el manejarla, el hacer algo para los demás. Pues es algo que también empieza como a crecer en mí y fue lo que me lleva, pues entre todas las experiencias, a hacer lo que es hoy Movic Records. ¿Verdad? Qué increíble. Hablando de Movic Records, ¿en qué momento dices, quiero hacer una disquera, güey? ¿En qué momento te metes a este problemón, compadre? Te podría decir que empezamos como agencia de management. Uh-huh. Antes de esto teníamos el estudio que era Caura. Y grabábamos demos. Y a los primeros artistas que grabamos se llamaban Los Enríquez. ¿Con maracas? Con maracas. Y con pliego. Y con pliego. Fue el primer artista que grabamos y el primer artista que firmamos como management. Fíjate.
Entonces lo firmamos como management y yo siempre fui muy irreverente. A mí no me gustan las reglas. De hecho, soy enemigo de las reglas, soy enemigo de la burocracia. A mí me dices, hay que seguir este camino y me salgo y me voy por el otro lado. Claro. O sea, nada más por joder. Disruptivo. Sí, no me gusta. Obviamente dentro del área legal y todo bien, ¿verdad? Pero me refiero, no me gusta que me digan cómo hacer las cosas. No eres by the book. No me gusta ser by the book. No, la verdad no. Entonces nos toca firmar a los Enríquez. Creo que fue en EMI. En ese entonces, cuando estaba Mario Ruiz, que fue un ejecutivo de EMI. Don Mario Ruiz. Entonces firmamos a los Enríquez como manager y pues está papísima, güey. Pues cómo se acabó de grabarlos un demo, ya los firmamos, ya los llevé, ya los colocamos en EMI, todo bien. Compadre, ¿cuál EMI? Fue con Disa. No, eso fue después. Con Disa firmaron después contigo, ellos. Ah, ok. No. Entonces el primero fue con un EMI. Primero fue con Movic, que no existía Movic. Ajá. Luego con EMI. Y luego con EMI les conseguí la carta de retiro porque se va Mario Ruiz. Sí. Lo corren de EMI. A Mario Ruiz lo corren de EMI y logro conseguir la carta de retiro. Entonces, ¿cómo nace Movic Records como disquera? Fue porque yo digo, no me vuelve a pasar esto. A mí no me va a pasar que voy a depender de una disquera para lanzar un disco. Ok. Vamos a hacer una disquera. Y así fue como nace Movic Records. Madre. Tengo el estudio. Conozco a quien vende discos, a Serna, que tenían Beto Serna, que tenían ahí, alguna vez me lo habían presentado. Conozco a un programador de radio, Adrián Peña de D99. Ahorita encuentro el teléfono de la planta de CDs. No tiene chiste. O sea, tenemos el estudio, que es lo más difícil, y está el artista, que es lo más difícil. Obviamente después, ya cuando terminamos la relación con EMI, con los Enríquez, pues en ese entonces Pliego se va a Kinky y empieza su proyecto con Kinky. El Maracas pues se medio sigue con los Enríquez la situación. Y se viene con nosotros. No, fíjate que se va un poco después cuando vuelven ya como a armarla bien. Pero en ese entonces Maracas me empieza a traer artistas a grabar a Caura, porque tú sabes que el Maracas pues es el que le digo yo el Robin Hood de la música. El Robin Hood de la música. Porque realmente si tú querías tocar en un lado, pues le hablabas al Maracas. Y si tú querías que alguien fuera a tocar a tu antro, que fuera el movimiento independiente, pues le hablabas al Maracas. Entonces él era como que manejaba todo el teje y maneje. De las bandas aquí. De las bandas sanpetrinas, ¿no? Pues de Monterrey, que empezaban, que tenían un movimiento under, porque estaba ya la avanzada regia empezando como a formarse. Y Maracas tenía como un carnaval un festival que se llama Carnavalia. Que era súper clandestino en ese entonces. Y él me traía artistas a grabar a Caura. Entonces me trae un día un cassette. Yo ya había decidido que quería hacer una disquera, pero pues no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Obviamente, como todas las cosas que las empiezo así. Vamos a darle y ahí vamos viendo cómo vamos navegando la problemática en el camino, ¿verdad? Es que si lo investigas mucho luego te desanimas. Sí, 100%. Yo pensé que había 5 majors en el mundo porque nadie se le había ocurrido la sexta, ¿verdad? No, es un pedo. Perdóname la palabra, es un pedo hacer este negocio. Y cuando arrancamos, cuando llega el Maracas con este cassette, pues era el demo de Panda, ¿verdad? El demo de Panda te lo trajo el Maracas. Me lo trajo el Maracas. Mario Huerta Curi. Me lo trajo el demo de Panda y él me decía coach. De hecho, todavía me dice coach cuando me ve. No me preguntes por qué. Coach, ¿qué firmar esto? No sé ni qué es firmar, pero pues vamos a darle. Agarré un contrato discográfico de una de las majors. No me copié el nombre porque yo soy grande. Y firmamos a Panda después de mucho grabar demos y de mucho estar ahí, de mucho estar tratando de hacer cosas, firmamos a Panda como el primer artista de Movic. El primerito fue. El primerito. Bueno, el primerito me dices que fue Los Enríquez, ¿no? Pero era como management. Ah, era como management, sí. Que lo llevaste. Y de hecho te puedo decir que nosotros fuimos pioneros en hacer el 360, porque a Panda también lo firmamos como management y lo firmamos como disquera. Ah, es su madre. ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste a Panda, Kiko? Estábamos en el estudio con el Maracas, me trae un cassette, que pues a lo mejor tu audiencia no da ni que es un cassette ya, güey. Un cuadrito de este tamaño que le das la vuelta y lo ponías. Con una cintita. Una cintita magnética y le ponías play y se oía, ¿no? Y ahí así escuché el primer demo de Panda porque habían ganado un concurso
en alguna prepa o en algún lado habían ganado un concurso y tenían que ver dónde grababan y pues me los trajo el Maracas para grabar y ahí fue donde me gustó el artista y lo firmé. ¿Y cómo convenciste a los papás de Panda a firmar un contrato, Kiko? Porque pues eran jóvenes en aquel entonces, carnal, no compadre. tienes una idea, güey. Yo estaba joven. Ellos estaban jóvenes. Pues más o menos son de la edad, ¿no? Todos chamacos, güey. Sí, no, estábamos bien, o sea, de 17, 18. No, yo creo que sí, 17, 18 años, exactamente, porque acaban de cumplir la mayoría de edad de ellos y yo estaba por cumplir la mayoría de edad o ya te acaba de cumplir la mayoría de edad y fue un tema con los papás porque pues yo dije, oye, pues la misma persona que me dio como abogado me dijo, oye, pues necesitamos hablar con los papás a ver qué. Y me acuerdo que muchas de las condiciones fue, pero tienen que acabar carrera. Pero su prioridad tiene que ser la escuela y pues en gran medida lo cumplimos, compadre. En gran medida lo cumplimos. Y pues fueron muchas pláticas con los papás, con sus abogados y pues yo tampoco sabía ni lo que estábamos haciendo hasta que al final ya llegamos a un buen acuerdo y pues fue que se firmó el primer artista de Movic. ¿Qué recuerdos tienes de aquella vez, Kiko, en los 90s cuando tú estabas lidiando con esa situación de firmar un contrato tan importante con una banda que no te imaginabas que iba a ser tan grande como Panda, güey? No nos imaginamos nada. Nadie nos imaginamos nada. Nosotros estábamos al día. Day by day. Yo lo único que sabía hacer en ese entonces era grabar. Ajá. Era lo único, porque aparte me gusta la grabada. Entonces, bueno, ya no lo hago, pero en ese entonces empezaba a grabar. Te metías a la consola. A todo. Después empecé a dejar de grabar y fue cuando entró el Rojo. El Rojo entró conmigo antes de firmar a Panda. O sea, el Rojo, yo creo que un año antes de firmar a Panda, él era mi ingeniero de cabecera de Caura y era donde estábamos grabando todos los demos de todos los artistas locales y fue que escuchamos el demo de Panda, me gustó, lo firmamos y pues yo dije, pues chiste, vamos a grabar. Y a la hora que grabamos los primeros demos, dijo, híjole, se lo escuchamos con lo que estaba allá afuera y no daba el kilo. No daba el kilo como se escuchaba y fue que buscamos a un productor. Ok. Y encontramos, pues yo creo que el email era, no había nadie, casi nadie tenía emails o si lo tenían era como para decir que lo tenían porque nadie los leía ni nadie los buscaba. Y encontramos a un productor que le mandé un mail que se llamaba Alan Mason. Alan Mason, que es el productor, uno de los productores de Vertical Horizon, que era una de mis bandas favoritas de ese entonces. No manches, qué rico. Entonces le mandé como 10 productores mails, Kiko mails de que no tienes una idea como en Monterrey, están las chavas aquí, son guapísimas, sí. Tienes aquí la playa y el clima y puras mentiras, güey. Ya le ponías Playa Nuevo León, Ya le ponía Playa Nuevo León y todas andan en bikini en la calle, California. Cállate la boca, güey. ¿Qué tienes? Estamos chingón para acá, véngase acá. Los tacos y la madre. No, le vendí muy bien Monterrey. Entonces nadie me contestó, obviamente, más que Alan Mason. Curiosamente era el que más me llamaba la atención que hiciera el jale. Es el de Vertical Horizon. El de Vertical Horizon. Me dice, ¿qué onda? Pues sí me interesa. Güey. Le digo, pues nada más que lana no hay, carnal. Pero en ese entonces grabar un disco era un trabajo de un mes. No era un trabajo de ahorita grabas un disco en 3 días. Sí, bueno, nosotros no. Nosotros sí seguimos tardándonos un mes. Pero todavía son rockstars de los old school. Todavía le tenemos algo de cariño a esa forma de grabar música. Pero entonces viene Alan. Me acuerdo que se nos enfermó el primer día porque lo llevamos unos tacos y pues ahí te encargo. Madre. Estábamos ahorrando viáticos y nos salió peor el caldo que las albóndigas. Y nos puso una chinga, güey. ¿Por? Pues porque voy a ver, güey. Para empezar, pues no ensayaron, ¿va? Pues no. Para acabar, pues no hay preproducción y no. Entonces nos metimos 1 mes y medio. O sea, se quedó más tiempo de lo que se tenía que quedar porque tuvimos que hacer preproducción y tuvimos que cambiar cosas del estudio y conseguimos. Es más, yo ya empezado a comprar como equipito vintage, que es equipo de grabación, pues que se usaban pues, en los 60s o 50s, pero los teníamos que arreglar porque eran equipos viejos que no funcionaban. Ya no funcionaban. Entonces, pues había que arreglarlos y me acuerdo que en ese entonces el oso, que fue el que nos ayudó a hacer. Fue mi maestro ingeniero de audio, by the way. Ahí lo conocí y fue el que me ayudó a armar el estudio, el primero Caura y también, el Cielo. Entonces el oso era, pues órale, oso, pues ponte a soldar y ponte a arreglarle el bulbo y la madre. El bulbo y ponle porque pues si no se nos va a ir el gringo. La verdad se portó muy bien Alan y empezamos a grabar lo que fue el primer disco de Panda con Rojo de asistente.
Y Rojo le terminó de poner los últimos sellos a ese disco porque se terminó yendo Alan y le dejó la bronca al Rojo de pues ya nada más pásalo tú nivélalo y mézclalo y demás. Todo se pasaba un DAT y era todo un tema. La masterización era todo un arte. Y pues ahora sí ya tenemos el master y now what. ¿Cuál fue el primer master? ¿Cuál fue el primer disco que grabaron de Panda? Arroz con leche. Ese fue el primeritito. El primeritito. Y ese lo produjo Alan Mason. Ese lo produjo Alan Mason. Órale, eso sí no sabía yo. Eso es nuevo para mí. Lo produjo Alan Mason, que le aprendimos un montón de cómo hacer las cosas y lo trajimos precisamente por eso, porque nosotros nos dimos cuenta que no teníamos el nivel. Okay. Al menos no sonaba como a mí me gustaba que sonaba y yo lo ponía y decía, no puede ser posible. ¿Y la banda sí estaba conforme con el sonido que estaban sacando o no? Yo creo que si les hubiera dicho que suena muy bien, me hubieran dicho, va, dale. O sea, yo sí fui mucho más exigente en ese entonces porque, bueno, sigo siendo muy exigente en lo que sacamos en ese sentido. Tanto lo que tiene que ver con calidad, para mí es increíblemente importante. Entonces, pues sí, tratamos de hacer lo mejor que pudimos, ¿no? Ya tenemos el máster, now what? Pues yo en la cabeza ya tenía planeado que conocía al dueño de la tienda de discos, que sabía dónde iba a mandar a hacer CDs, pues habló a la fábrica de CDs, pues mándame a hacer 100. No, bueno, 100 no se pueden hacer 100 CDs, o sea, estamos hablando de 10,000, 20,000 en ese entonces. Ay, cabrón. Dije, no, bueno, pues ahí conseguimos que nos hicieran 1,000. Entonces llegan los 1,000 discos y yo, pues una tienda, 1,000 discos tenía, no sé, Beto Serna tenía en ese entonces 4 tiendas. 4 tiendas de Saharis. De Saharis, yo, pues, ¿cómo? O sea, es un chorro de música. Y nada más los querías distribuir aquí en Monterrey. Pues es que era lo único que conocía. Yo no tenía ni idea de qué estaba haciendo. Nada. O sea, lo poquito que conocía de las disqueras fue por el tema del management que teníamos con los Enríquez, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Ni idea. Entonces, pues se nos ocurre meter los CDs a las tiendas, hablarle a Adrián Peña, carnal, échame la mano. Sí, hombre, yo te echo la mano. Pero pues obviamente lo tocó una vez, ¿verdad? O sea, no fue como que para mí fue, olvídate, la primera vez que escuché a Panda en el radio brinqué y di maromas. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste, no, compadre? Pues ¿Cuál fue la primera rola? Buen día. Buen día. Buen día. Esa es la del video de las motos. El video de las motos. Que dan vueltas. Que ese video lo hicimos después. O sea, no teníamos lana para hacer el video. Y queríamos entrar a MTV. Entonces, pues yo sabía que para entrar a MTV tenemos que filmar en cine. No podíamos grabar en video. O sea, no podíamos dejar en Betacam. No, hombre, el Betacam menos. Ni en DV, ¿verdad? Que era lo que no sé si el DV salió después o no, pero tenemos que filmar en cine y en 35, ni siquiera en 16. Madres, o sea, cine de cine. Cine de cine. De película. De película. Y ahí pues hay un montón de historias cuando grabamos el primer video, pero para no brincarme esa parte, me acuerdo que de repente pues lanzamos el disco y órale, ya está, y fiesta de lanzamiento y todo bien. Y pues ¿cuántos discos crees que vendimos? ¿Cuántos discos se vendieron de Panda? ¿Cuántos crees? Hijo, que 20. 18, 20. Ya tiene. Y eso que iban incluidos ahí los papás y los amigos y la raza que fue a las tiendas. Entonces no tenían amigos, güey. Muy poquitos, güey, que quisieran. Pues, entonces hay que meterle, no sé, el equivalente a 200 varos a un CD. Sí, claro. Era el domingo completo ahí. Entonces, pues tenés que tener muy buenos amigos, güey, para que te compraran el disco. Para que no nos crean nada. O sea, nadie creía nada. Tú vivías con un amigo. Yo me acuerdo que yo les ponía el disco bien entusiasmado a mis amigos y mi amigo de que... ¿Qué es eso? A ver, carnal, lo checamos, ¿va? Muy bien. Mañana. Sí, pero nadie nos creía nada. Ni a ellos, ni a mí, ni a nadie, ¿va? Los papás de qué cocha, no, hombre, pues sí, mira, vamos a la tienda a comprar el disco. O sea, estuvo bien bonita la experiencia. Bien bonita hijito, la experiencia y todo. O sea, lo veían como un juego, tus papás, tus amigos. Pues no como un juego, pero pues pobres. O sea, pues ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a hacer para vender, va? Y ahí fue la primera lección que tuvimos de que en las disqueras o en cualquier cosa que hagas, el marketing es clave. Inminente, claro. Inminente. Entonces no teníamos acceso. Porque pues ahora sí, que nos metan a rotación de radio y pues, espérame, bueno, no es así de fácil que llegas con tu disco y lo oye el DJ de la estación de radio en aquel entonces y te lo voy a poner y me encantó. No es así. No funciona así el mundo de la música.
Entonces, pues sí nos tocaban de vez en cuando, pero pues no, nada para hacer ruido de ningún tipo. Y ahí lo que se nos ocurrió pues fue hacer la pandeada, que fue prácticamente montar un stage en un camión y darle la vuelta a toda la ciudad. Entonces, pues íbamos a las escuelas, íbamos a los cines, íbamos a todos, nos quedamos afuera y empezamos a propagar la palabra, y fue los inicios del internet en ese entonces, pero el internet de módem, el internet de... Sí, de telefonito, todo. Se contestaba el papá y bueno, no, papá. Se te cortaba la pinche señal. Le picabas una página y empezaba. Sí. Bien lento. Por un café iba a la mitad. Pero a nosotros nos ayudó mucho porque fue como logramos hacer todo un movimiento de gente que nos coordinábamos por internet y entramos a los foros, que era lo que ven en ese entonces, antes de MySpace, que yo creo que tu audiencia ni sabe qué es MySpace. Pero antes de eso, pues entrábamos a los foros, nos metíamos, nos conectábamos y pues ahora van a estar en el Cinema del Valle y luego vamos a... Valle Cinemas. En Valle Cinemas y luego vamos a dar una vuelta por el centrito y vamos a acabar en no sé dónde. Y pues así estaba y pues se juntaba racita y íbamos generando un movimiento. Y luego empezamos a tatuar carros. Todos los como carros pegas de tatuados. calca, ¿se cuenta? Pegas de calca, pero tatuados. O sea, todo el carro tatuado. 90% fue sin permiso. Madre. O sea, llegábamos y amanecía tu carro tatuado de Panda y pues algunos lo dejaban y otros lo quitaban. ¿A quién se le ocurrió tatuar los carros de Panda, güey? Eso fue una idea que sacamos entre yo y Mario Videgaray. Órale. Mario Videgaray fue el diseñador de arte de Movic. Sí, pues lo prácticamente recuerdo. exclusivamente todo lo de Movic lo hizo Mario. Me encanta cómo diseña Mario. Además, es uno de los artistas que interpretan el tema de música más importante, cómo baja las ideas a arte y le pone mucha atención a detalles, muy perfeccionista. Es una de las cosas que nos movieron a hacer el esfuerzo de trabajar con Mario, porque pues Mario ya era un artista de renombre. Claro. Respetadísimo. En aquel entonces. Entonces, el primer disco Todavía. de Panda, que era un pandita con un ombligo, eso lo hizo un amigo. Pero luego la reedición del Arroz con Leche la hizo Mario Videgaray. Pero ya cuando estábamos trabajando con Mario Videgaray para hacer el segundo disco de Panda, fue que pues estábamos haciendo lo que era y media, ¿no? Entonces nos juntábamos y hacíamos, a ver qué hacemos, güey, para que la gente nos conozca, porque por radio no se va a poder. MTV no se va a poder. ¿Cómo vamos a hacer con MTV? Y ahí alguien nos dio el tip que había que filmar en cine y fue cuando, de hecho, ahí conocí a Hernán. Hernán Castro. Hernán Contreras, que trabaja ahora mi director de Movic. Sí. Le cambié el apellido, perdón, compa. Y Hernán estaba trabajando con Leche Ruiz porque estaban haciendo una película, Inspiración. ¿Cómo no? Antes de que trabajara en la película, un año o algo así, ahí fue donde los conozco. Le digo, pues quiero grabar un video en cine, pero pues no tengo lana y cómo lo vamos a hacer. Y pues me dicen, mira, nada más consigue las latas. Y yo, claro, güey, ¿cuánto pueden costar las latas de cine? Las latas son los rollos de cine. ¿Va? A la hora que veo el precio, digo, no, pues no mames, güey. ¿Cuánto costaban las latas, güey? Me acuerdo cuánto le invertimos el primer video de Panda, güey. Al de Buen Día. Al de Buen Día. Al de las motos. Al de las motos, que fue un regalo para lo que debe haber costado, porque pues tanto Leche como Hernán y todo el crew nos regalaron el jale. O sea, se metieron ahí a los trancazos. El proyecto y estamos todos como hermanos aquí. Esto es una guerra contra las transnacionales y nos la van a pelar. Claro. Y vamos a matar al mundo y vamos a conquistar todos. Y sí, como Ren y Stimpy. Exacto. O sea, era como muy irreverente, mucho desmadre. Perdón, Pinky Cerebro, güey. Pinky Cerebro. Dije, sí, bien seguro. Pero entonces, pues nos costó, si mal no me acuerdo, como $20,000 ese video, que era un mundo, güey. Mundo de dinero. Fíjate, porque el dólar no estaba a 20 como ahorita, güey. No sé si estaba más o menos, pero el dólar valía, vaya, es el equivalente, multiplícalo por 10. Sí. Fue un esfuerzo garrafal para nosotros porque esa fue la inversión, porque yo sabía que con eso íbamos a entrar en MTV. Y obviamente no entramos en MTV después de ese video. ¿No entraron en MTV después de ese video? No, bueno, entramos y salimos por la puerta atrás. O sea, lo llevamos. Hey, mira el video que tengo aquí, está en cine en 35 milímetros y toca. Sí entró después, pero no fue por eso ni inmediatamente que entramos a MTV. ¿Cómo entraron en MTV? Con mucha talacha. Yo creo que fue un tema construido como transversal, en donde hubo una estrategia de muchos fans hablando por teléfono y toquen a Panda y toquen a Panda y toquen a Panda.
También la disquera empezó a crecer en relaciones, empezamos a conocer gente, empezamos a convencer gente del proyecto. Las disqueras, fíjate que nosotros existimos por las crisis de las disqueras transnacionales. En ese entonces estaban en crisis por la piratería de los CDs. Entonces, pues nadie empezaba a invertir, todo se empezó a bajar en inversión y nosotros empezamos a entrar y empujar. Y ahí logramos asomar enseñar el hombro. Claro. Y entramos en MTV. Y entramos primero a Telehit y luego MTV. Wow. Con Memo del Bosque. Con Memo del Bosque. Obviamente no con Memo del Bosque, porque Don Memo del Bosque, pues no teníamos acceso a Don Memo del Bosque, pero ahí íbamos y hacemos pininos y nos ponemos a tocar la puerta y la verdad es que pues fue un trabajo hormiga muy puntual. O sea, no se dio nada de la nada. Fue mucho trabajo de la banda, mucho trabajo pues, de nosotros de ustedes, en Movic. Claro. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo y en una edad en donde se podía. Claro. Porque, sí, pues tenían 18. 18, 19 años, valía más de todo. Kiko, ¿cuánto se tardó Panda en despegar fuertemente? Yo creo que Panda, hasta su tercer disco, fue donde pegó fuerte porque hicimos una alianza estratégica con Warner, que eso fue el catalizador. El segundo disco. ¿Cuál fue el segundo disco? La revancha del Príncipe Charro. Y Para ti pon desprecio fueron los 3 discos, o sea, Arroz con leche, La revancha del Príncipe Charro y Para ti con desprecio fueron los 3 discos que marcaron así como parteaguas que yo recuerdo en la historia de Panda. Y fue, como te digo, donde dimos el despunte fue en la alianza estratégica que hicimos con Warner, que nos costó sangre hacer esa alianza estratégica porque pues, fue un contrato que no existía, un tipo de contrato que no existía, que tuvimos que inventar, que tuvimos que innovar. Estaba en ese entonces una persona a la cual pues considero un mentor, se llama Mario Ruiz, y estaba Tomás Rodríguez, que ahora sigue siendo director de Warner, era el CFO de Warner. Un abrazo a mi querido Tom, a todo dar, mi querido Tom. No, un peladazo. Y Mario, pues en ese entonces creyó mucho en el proyecto junto con Tom y nos hicimos consentidos de ellos por un rato, hasta que pues cambiaron las cosas en las disqueras y se complicó un poco y nos independizamos otra vez. Pero fue eso lo que nos ayudó a catapultar. Ya había un movimiento muy fuerte de Panda. O sea, no fue gracias a eso, pero fue como que aprendimos mucho. Claro. De cómo operaba la industria, quién era quién. Entramos a Estados Unidos. Con esa alianza estratégica. Con esa alianza estratégica nos fuimos a Sudamérica. Pues amplió completamente nuestro espectro. Oye, Kiko, ¿qué tan cierto es que a ti te confundían también con un integrante de Panda, güey? No me acuerdo, compadre. ¿Quién te dijo? Pues tú me dijiste algún día que llegabas a Centroamérica y que decían, él es Kiko Lobo, él es el manager de Panda, él es el que los descubrió. Eso sí me decían, pero así que un integrante que tocaba yo en la banda, no. Pero sí me reconocía la raza de repente, ¿verdad? ¿Qué te decía la raza, Porque era un movimiento, compadre, era una familia. O sea, realmente lo que hizo que jalara Panda es que había un movimiento de gente que creía en la misión y que estaba entregada a la banda. Entonces conocían todos los detalles de la banda, quién era quién, si estaba el promotor de radio de ese entonces, Blas Escamilla, por ejemplo, pues también fue un personaje que salió en uno de los videos y o sea, era todo un... Sí, era una clica. Eso éramos. Entonces y era un movimiento que todos nos matábamos por todos, cabrón, ¿no? Entonces, y era vivir al día porque, pues, el cambio de estrategia, no había estrategia, güey. El cambio de estrategia era sobrevivir y ver qué tenías que hacer para llevarlo y empujar 1 milímetro más todos los días, güey. Qué increíble. Oye, Kiko, yo me acuerdo que en aquel entonces a Panda le tiraban mucho que era emo para niñas. ¿A ti te dolía o te daba risa ese término, güey? A mí, más que me doliera, había otras cosas que sí dolían en ese entonces, sobre todo, por ejemplo, con la avanzada regia. Como que nunca empatamos bien en ese movimiento al principio. No. Porque siempre éramos como los outliers, que éramos los, no, pues tú güey, son independientes. Güey. Los independientes aquí no pertenecen, no somos de las majors. ¿Verdad? Te hacían el fuchi. Me hacían el fuchi. Hijos de su madre. Son amigos buenos ahorita a todos, pero en ese entonces sí se pasaban de lanza, güey. ¿Qué te decían, Kiko? Sin decir nombres, más que nos dijeran que sí lo decían, era pues que queríamos entrar a lo mejor a un evento donde están ellos tocando y pues no. Viene Panda, no, olvídalo, no van a tocar. Entonces, de plano así. De plano.
O no, pues tocan de la chingada, cosa que tenían razón, by the way. O sea, sí tocó de la chingada Panda un tiempo, tomó tiempo es más, yo creo que con la experiencia que tengo hoy en día no nos hubiera firmado. Fíjate. De plano. Pero traen una onda súper chingona. Muy original, muy genuinos. Que creo que, o sea, no quiero despreciar que no tenían talento. Sí tenían mucho talento, pero pues era un desmayo. Estaban todos empezando, todos estamos empezando, porque nosotros también estábamos aprendiendo a hacer disqueras y cometimos un friego de errores en ese entonces que nos han llevado a donde estamos el día de hoy, ¿verdad? Pues es que en realidad, Kiko, o sea, todos nacieron, pero o sea, todos nacieron al mismo tiempo. En fase cero, güey. O sea, en fase cero, tú como disquero, ellos como músicos, o sea, se metieron a los trancazos, cabrón. Nos metimos a los trancazos. Nosotros como empresa cometimos muchos errores que luego aprendimos a aprender de los errores y ahora es mucho de la forma en la que hacemos negocios nosotros, ¿no? Claro. O sea, nosotros prácticamente nos gusta aprender rápido los errores y entender lo que estamos haciendo mal para ir corrigiendo caminos, pero siempre en primeros principios, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo diferentes. Después de más de 20 años, Kiko, ¿qué recuerdas o qué hay algo de Panda que nadie sepa, güey? Hay una biblia de cosas de Panda que nadie sabe. ¿Se pudiera escribir un libro así inédito con cosas que nadie sepa? Varios tomos. De plano. De plano. ¿Lo vas a hacer algún día? No. No, ¿verdad? No. Ni ellos lo van a hacer. No sé. Cuando estás de este lado, y me refiero a este lado, cuando estás, tú lo has vivido también en lo que te corresponde a ti. Cuando estás detrás del telón, parte del valor que entregas es eso, que tú estás apoyando a un artista, pero lo que te enteras de los artistas, que no necesariamente tienen que ser cosas malas ni mucho menos, pues son cosas que se quedan y no tienes por qué andar después propagándolas y es parte del valor, divulgándolas. Y no sería justo para los artistas actuales de Movic que pensaron, no, pues mira cómo va a hablar este güey en el futuro. ¿Qué va a decir? No, que vuelvo a insistir, no que haya nada malo, pero pues son cosas que se quedaron y que son experiencias y bueno, pues parte de mi trabajo es que esas cosas se quedan en un nivel profesional, ¿no? Claro. Una cajita. Una de las cosas que a lo mejor nadie sabía de Panda, que ya te platiqué, pues es que era un desmadre para tocar, ¿no? O sea, que no les gustaba ensayar, que siempre había que estarlos correteando para que ensayaran, para que tocaran, cosa que después revirtieron. Y después se pusieron las pilas y yo me acuerdo que ensayaban en el cuarto de Crow. Sí, en la cochera de su casa. Ahí en Lomas del Valle. Ahí en Lomas del Valle y después se pusieron las pilas y le dieron la vuelta, ¿no? Pero así como esas cosas que no son graves, pues hay muchas, ¿no? Obviamente te puedo platicar 1,000,000 de cosas que pasaron que a lo mejor no nadie sabe, pero unas, a lo mejor muchas no son importantes y otras tantas pues simplemente están en la historia de nuestras vidas, ¿no? Pero yo creo que al final de todo, Kiko, como dices tú, quedan como experiencias, quedan como recuerdos y la verdad fue una parte de tu vida muy importante el haber estado pues apoyando a esta banda que la neta pues es historia, cabrón. La neta. Es historia, Panda, güey. Es cierto. O sea, realmente sí para nosotros es una etapa increíble de nuestra vida. Con todos los aciertos que tuvimos y todos los errores que tuvimos nos han puesto en donde estamos el día de hoy. Claro. Y todo lo que vivimos lo tengo con recuerdos muy bonitos de la historia, ¿no? Qué padre. Y fue una época donde, para empezar, pues era todo por el trabajo. No dormíamos por el trabajo, no respirábamos por el trabajo, comíamos mal todos los días, comíamos lo que nos dieran de comer, si pudiéramos comer. Era siempre estar pensando en una cosa más, estrategia, cómo podemos creativamente entrar a donde no podemos entrar. Entonces fueron experiencias muy increíbles, buenas y malas. Nosotros también como disquera cometimos muchos errores, no nada más en estrategia, sino también como empresario cuando empiezas. Pues híjole, de repente imagínate que no tienes para pagar una quincena, cabrón. Hijo. Y tienes que tomar decisiones de hablar con la gente o no hablar. Y pues cuando estás pollo, cuando estás chamaco, está más difícil. Pues híjole, güey, te quieres meter la cabeza
abajo de la mesa y que no te vea nadie. Y trágame tierra. Después aprendes a que tienes que enseñar la cara y que las cosas difíciles pues hay que afrontarlas, pero en ese entonces pues era difícil. Compadre, pues la neta, perdón, ¿ibas a decir algo? No. Te iba a decir, compadre, pues la neta, te quiero felicitar a ti porque hiciste muy buena chamba con Panda. Gracias, carnal. Haya pasado lo que haya pasado, que no sé, ni quiero saber. Eso es nada malo, eso es en el baúl de los recuerdos de ustedes y de ellos. Le agregaría que en esas historias siempre hay dos lados de la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando trabajas con gente, cuando trabajas con personas, pues siempre hay dos versiones, pero hay una verdad. Yo sí creo que las verdades de las personas se construyen con el tiempo y se construyen en base a una trayectoria. Y creo que pues, los dos hemos encontrado nuestro camino muy bien al final de la película y pues realmente no pudiera hacer las cosas diferentes. Yo no haría las cosas diferentes. Tenemos que vivir lo que tenemos que vivir como lo tenemos que vivir. Así fue tu inicio y ahora eres lo que eres gracias a ese inicio tan increíble que tuviste y que la neta, pues son aprendizajes padrísimos y no cualquiera tiene el lujo de decir en esta industria que nací en la industria de la música con Panda. O sea, no. Es un privilegio para mí. El privilegio de mi vida es trabajar con artistas increíbles. Uno de esos Panda, los Claxons. Ahora me toca con Doble Filo, me toca con Pato Serna, me toca con Dani Lima. Realmente son cosas que para mí son un privilegio, güey, porque son gente que tiene un talento espectacular. Los Claxons para mí son los intérpretes, compositores más importantes del universo, güey. ¿Cómo fue ese primer momento en que viste el potencial increíble que tienen los Claxons? Fíjate que ese se construyó, no nació del punto cero, porque yo conocí a Nacho grabando un demo en Caura, pero no como los Claxons. Órale. El proyecto de él se llamaba Nacho y Raúl. Nacho y Raúl. Nacho y Raúl, y era un proyecto trovero. Que bueno, hay una buena anécdota porque yo me acuerdo que yo estaba buscando música para un show láser en ese entonces y estaba oyendo la música acústica y se me ocurre llegar a decirles, oye, me encanta lo que están haciendo, pero lo instrumental. Entonces tú ves, pues, fíjate, güey, pues yo también canto y tengo, pues, cómo me está diciendo que nada más la música te gustó, pero no me refería a eso, simplemente sonó mal. Pero así fue como conocí a Nacho. Y después, pues los empecé a ver porque ellos tocaban en todos lados. O sea, ellos hicieron un chorro de talacha. Ellos tocaban en todos lados, tocaban en todos los antros. Y en un par de veces me tocó verlos en algunos antros. En el Privat estaban de planta. En el Privat. Estaba tratando de acordarme el nombre de uno en el barrio antiguo también, que era donde nos la pasamos. Nosotros la pasamos en el Café Iguana. El reloj, en la fonda. No, en reloj, en la fonda. Pues por ahí habría sido uno de esos, no me acuerdo. Y me acuerdo que lo escuché un día y ya estábamos nosotros a punto de dar el brinco, un año antes quizá de firmar con Warner. Y nuestra idea era, nosotros queríamos ser como el semillero de una disquera transnacional. Okay. De hecho, seguimos con esa filosofía. Esa visión. Pero en ese entonces era como que la forma en que queríamos trabajar. Entonces, Panda la subimos a Warner y ahí venía Claxons atrás. Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando firmamos a Claxons y empezamos a hacer el primer disco que se llamaba Sin Ganga. Sin Ganga. Se llama Sin Ganga, sí. Se llama. Discazo. Y tiene una historia por qué Sin Ganga, ¿verdad? Porque, pues, explícanos esa historia porque estoy seguro que mucha gente no la conoce y tampoco sabe quién es Ganga. Ganga Leal, amigo íntimo de los Claxons, fue baterista de los Claxons. Así es. Y cuando ya los firmé yo, ya Ganga ya no estaba. Ya estaba, no me acuerdo ni quién es más, estaban buscando baterista, creo. Y cuando los firmo, pues ¿cómo le ponemos el disco? Pues Sin Ganga y así se queda. Buenísimo el nombre. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Y así fue como firmé a los Claxons también. ¿Cómo llegas Sánchez? ¿Cómo llega Sánchez a los Claxons? Bueno, ya Sánchez ya lo conozco yo en los Claxons, ¿no? Que no se llamaba los Claxons, se llamaba, no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿No dijiste Nacho y Raúl? ¿Fue el primero? No. Nacho y Raúl era Nacho y Raúl. Raúl era otro chavo que tocaba con Nacho, pero era otro proyecto, digamos. Uh-huh. Sánchez ya estaba en lo que es ahora los Claxons con Nacho, pero es más, el primer nombre que le pusimos a los Claxons se llamaba Vinil. Sí, es cierto. Claro. Se llamaba Vinil, que después por temas de registro no lo pudimos usar. Gran nombre, Vinil, ¿eh? Sí.
By the way. No lo pudimos usar y se terminó llamando los Claxons, pero antes de vinil se llamaban diferentes. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Estoy tratando de acordarme. Se me fue por completo, pero así es como conozco a Sánchez. Obviamente ya se había acercado 1000 veces a Caura Sánchez a grabar demos con muchas de las bandas, con muchos de los artistas que grabaron en Caura, que desfilaron todos los independientes. Bueno, no todos, pero muchos de los independientes. Y ahí conocí a Sánchez, pero no como Sánchez los Claxons, ¿no? Ajá. Igual que como no a Nacho los Claxons, ¿no? Con Raúl lo conociste. Lo conocí con Raúl y a Sánchez lo conocí por otro lado y luego ya empezamos a grabar demos. ¿Y cómo se forman los Claxons entonces? ¿Cómo Nacho llega con ellos ya eran como que era Sánchez? Otro proyecto que de hecho ganaron también un concurso, iban a grabar o algo así. Estoy tratando de hacer memoria y a lo mejor me voy a equivocar en algún dato, pero ganaron un concurso y tenían que grabar y terminaron grabando en Caura también. Y ahí fue donde los conocí y decidimos firmarlo, ¿verdad? Oye, Kiko, los Claxons pero lo que me refiero es que yo los había visto varias veces tocar, ya sabía quiénes eran, ya más o menos fue algo que se construyó, no fue algo que pasó de la nada de que me vuelvo loco y quiero ya firmarlos, no. Se construyó. Se construyó. ¿Cómo se construye un proyecto como los Claxons? A ver, el inicio de los Claxons no lo construimos nosotros. A lo que me refiero es que la relación de cómo dimos con ellos no fue algo que pasó de la noche a la mañana, sino que ya sabía quién era uno, ya sabía quién era otro, y luego ya cuando los escuché juntos me gustó y luego fueron a grabar un demo y ahí fue donde ya. Ellos solo se juntaron. Ellos solo se juntaron. Ah, ok. Yo no los junté. Tú no los juntaste. No. Oye, Kiko, y de hecho no juntamos artistas. No. No. O sea, llegan solitos ellos y sí. tú no los formas. Una de los principios de Movic más importantes pues son la libertad creativa. Nosotros prácticamente apoyamos y tratamos de orientar y de tratar de sacarle el máximo brillo al artista, pero pues la libertad creativa es lo que define un artista, ¿no? Claro. Entonces, pues la libertad creativa fue algo que toda la vida ha sido como uno de los principios básicos de nosotros, en donde sí damos nuestra opinión honesta, sí nos gusta decir, pero nos gusta opinar y nos gusta tener voz y voto, y sí nos gusta tener como que de repente sí el final say en muchas cosas, pero rara vez lo usamos porque realmente lo que nos gusta es que el artista tenga su libertad creativa para hacer las cosas, ¿no? Eso es algo como que un principio básico de Movic. Si no tienes un artista que tiene esa capacidad, pues ¿para qué lo quieres? Sí, o sea, ellos vienen ya como la banda y tú ya los apoyas. Tú nos dices, este es el baterista, es el bajista, este es el cantante. Nosotros no hacemos artistas. Nosotros desarrollamos artistas, que es diferente. Ayudamos a los artistas a que se desarrollen. Es correcto. Oye, Kiko, pues los Claxons ya llevan más de 20 años contigo. Sí. ¿Por qué nunca se ha roto esa relación? Yo creo que es algo multifactorial en el sentido de que les tocó una disquera mucho más madura, una empresa mucho más madura, un Kiko mucho más maduro. Hay un respeto mutuo en el sentido de que yo le tengo un respeto increíble a lo que hacen ellos, al talento que tienen. Y ellos también respetan mucho lo que sabemos hacer mejor nosotros y hacemos un súper equipo. Claro. O sea, la verdad es que somos un súper team. Son personas sumamente inteligentes, aparte de ser personas talentosas. Muy educadas. Muy educadas. Y yo creo que el factor clave es que las dos partes hacemos las cosas por las razones correctas. Claro. Entonces eso hace toda la diferencia del mundo, porque ellos creen en la misión de Movic, creen en la misión de Kiko Lobo, creen en la visión que tenemos, confían en nuestra capacidad de navegar las complejidades y en el compromiso que tenemos con ellos. Y yo creo y confío y estoy 100% entregado a la vibra y al arte de los Claxons, ¿no? Oye, Kiko, ¿qué crees que hizo diferente a Movic del resto de las disqueras del país? Es que no te puedo decir una sola cosa, pero sí son muchos factores. Primero que empezamos en primeros principios. O sea, como te lo dije yo a ti, nosotros no sabemos hacer nada y aprendimos a hacer todo. Entonces es empezar en primeros principios porque el reto es el fin y el fin es conectar a la música con la gente.
todo lo que estaba en medio, que estaba escrito, nosotros no lo conocíamos. Entonces nos dio la oportunidad de inventar ese nuevo camino, ¿no? Que son hacer las promociones que hacíamos, conectar, hacer la comunidad que hacemos con la gente hoy en día, que es lo que le seguimos apostando nosotros, que es el futuro de la música, es la comunidad, es la experiencia, es el nicho. Y es la diferencia de que nosotros somos dueños. Nosotros estamos invertidos aquí de por vida. Movic Records es Kiko Lobo y su familia. Movic Records es los Claxons, nos conocemos las personas. Claro. Ellos tienen la certidumbre que mañana no van a amanecer en un tema corporativo transnacional, que resulta que ya aquí se tomó una decisión estratégica diferente y cambiamos el rumbo. Hay un compromiso hecho. Claro. Y aparte un compromiso que creemos y que creemos que es importante llevar esa música al mundo, y creemos que cambia la vida de las personas, y creemos que tenemos la oportunidad de entregar esa vibra que si transforma un poquito de la vida de alguien, ya logramos nuestro objetivo. Claro. Sí, porque, final de la película. Porque pues muchas disqueras, como dices tú, o sea, al ser mayors, transnacionales, grandes, de repente cambian al presidente, de repente cambian al de mercadotecnia, al A&R y demás. Aquí literal, cualquier problemita, te tocan la puerta y, señor Kiko, tengo este detalle. Hacemos? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Esto es lo que vamos a hacer. Sí. Y todos en Movic somos una familia, todos nos conocemos todos. Somos una empresa por diseño pequeña. Claro. Somos una empresa por diseño ágil. Somos una empresa por diseño que no nos enamoramos con la forma de hacer las cosas. Nos enamoramos con la solución del problema que tenemos que solucionar. ¿Cómo crees que ha cambiado la industria de la música en México desde los tiempos de Panda y los Claxons hasta el día de hoy? A la hora de abstraer la palabra industria, como que se le quita un poco la connotación de lo que realmente hacemos, ¿no? Porque pues lo que hacemos es llevar arte. Al final del día, esa es la misión. Es llevar desde una idea de un artista que está haciendo una maqueta, que está haciendo una idea de un proyecto, cómo apoyamos para transformar eso hasta que llegue al corazón de las gentes, ¿no? Hasta que llegue a escucharlo en un evento, que lo llegues a escuchar en una grabación. Y a la hora de decir industria, como que todo se hace, bueno, no sé, en mi cabeza como que se pone toda una línea de producción. Uh-huh. Y si bien existe una industria en el mundo, nosotros no queremos ser parte de esa industria. Nosotros queremos ser parte de cómo llevamos la música a las personas, independientemente de cómo esté acomodada la industria. En el mundo, sí hay cosas pasando que no me gustan con el tema de la industria per se. Siento que hay incentivos que no le ayudan al arte. Nos pasó desde el principio que también, voy a hacer una pausa ahí, son oportunidades para nosotros. Uh-huh. Desde la piratería de los CDs, una oportunidad para nosotros, porque es un shake-up a la industria. Claro. Desde el nacimiento de Napster, otra oportunidad para nosotros, porque fue un shake-up para la industria. Y a pesar de que todo el mundo entró en pánico, para nosotros fue una oportunidad. El nacimiento de Internet, otra oportunidad para nosotros. Hoy en día, de existencia de las plataformas, pues fue una oportunidad para nosotros en el tema de distribución mundial, que aunque no estoy muy de acuerdo en cómo funcionan las plataformas, pues fue una oportunidad para nosotros porque hizo un shake-up de la industria. Y ahora con el AI, pues peor aún. Vienen transformaciones increíbles, que yo soy un optimista de la tecnología. Claro. Y son oportunidades para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado muchísimo. Y yo te puedo garantizar que la velocidad de transformación es enorme. Y el año que entra no vamos a reconocer esta industria. No. Con el AI no lo vamos a reconocer. Va a estar increíble todo esto. Siento que son olas y son corrientes, pero al final el core es el mismo. La música, el arte, el corazón de las personas. Entonces, esa conexión, mientras sea constante, mientras a las personas les guste o tengan una necesidad, porque es realmente una necesidad de consumir y de escuchar y de vibrar, nosotros queremos estar del otro lado de esa ecuación. Claro. Entregando esa vibra, entregando esa música, entregando esa calidad, entregando a esos artistas para que lo puedan escuchar, independientemente de cómo funcione la infraestructura de la industria. Que si me preguntas a mí, el valor humano va a tener un valor increíble en lo que sigue. Uh-huh. En este siguiente capítulo
donde vamos a estar inundados de AI, vamos a estar inundados de música mecanizada y de agentes haciendo música y de artistas digitales, siento que el nicho del toque humano va a tener un valor increíble. Claro. Y muy importante. Y eso es donde queremos estar nosotros. Queremos utilizar la tecnología para amplificar el potencial humano. Oye, Kiko, muchas personas, tanto amigos tuyos como gente de la industria, gente que igual y no te conoce, pero sabe quién eres, diría, ¿qué necesidad tiene Kiko Lobo de andar batallando con artistas? Porque no es fácil batallar con artistas, no es fácil estarlos acarreando, lidiar con ellos porque son un mundo totalmente diferente. ¿El apellido Lobo te pesa o te impulsa, güey? Yo creo que el apellido Lobo, no creo. Estoy convencido que el apellido Lobo es algo positivo para mí, increíblemente positivo, pero no por el apellido per se, sino porque engloba una forma de hacer las cosas. Y engloba una serie de valores. Y no nada más el apellido Lobo, porque también está el de la Garza, que es el de mi mamá. Claro. Del lado de mi mamá. Y esos dos apellidos son una responsabilidad al final de la película, no por lo que significa en el pasado, sino por lo que engloba de que corresponde y estás hecho de cierta forma. Y estás hecho para hacer las cosas de cierta forma. Una educación, muchos valores. Una educación, una base de valores. Y bueno, pues aquí está el Lobo porque yo soy una persona orgullosa de mi apellido por lo que representa en valores y por lo que representa en la forma de hacer la cosa y de cómo me enseñó mis papás y cómo me enseñó mi mamá a hacer las cosas. Entonces, más que me pesa o me empuja, pues yo siento que me abre puertas al final de la película, no tanto por lo que puede pesar el apellido, sino porque saben de qué estamos hechos. Claro. Entonces, cuando llega alguien y lo que quiero yo construir para mis hijos es seguir llevando esos valores adelante para que cuando llegue alguien y diga, pues soy Lobo, sepan qué representan y sepan cuáles son los valores que están atrás y sepan que están haciendo las cosas por las razones correctas. Entonces, para mí eso es lo más importante del apellido, ¿no? Kiko, si te vas 30 años para atrás, ¿volverías a iniciar una disquera? Si me fuera 30 años para atrás y el mundo estuviera igual que hace 30 años, sin duda volviera a empezar una disquera. Creo que lo único que cambiaría es que hubiera tenido mucha más valentía de hacer cosas y de hacer ideas que a lo mejor, si de por sí fuimos rebeldes, yo siento que nos faltó todavía más rebeldía y todavía más pantalones, más poncho. Por ejemplo, tú que estás en los festivales, a mí me dicen, ¿qué es lo que no te gusta de los festivales? Digo, pues que no se me ocurrieron a mí. Eso es lo que no me gusta de los festivales, porque creo que fueron es un pedito, compadre, no creo. No, a ver, todo es un pedito, pero en su momento es un área de oportunidad. Y sí las vimos y sí vimos la oportunidad y dijimos, no, pues no. O por ejemplo, el tema de los venues. Creo que deberíamos de haber entrado mucho más agresivo en el tema de los venues. Ahí sí creo. El tema de la tecnología de la música me faltó más. A ver, compadre, la tecnología la domino. Sí, pudimos haber sido el primer Spotify del mundo. Imagínate. Tenía el conocimiento para hacerlo. Me faltó la valentía de decir, nunca van a cambiar las disqueras, no nos van a dejar tener licenciada la música. ¿Para qué le meto esfuerzo a eso? Pero lo pudimos haber hecho. ¿Tú pudiste haber hecho un Spotify, Kiko? Sin duda. Técnicamente, tecnológicamente. Claro. Yo soy programador y de los buenos. Yo sé. Que ya no tiene, ahorita ya ella codea mejor que yo, ¿verdad? Pero en ese entonces nadie sabía programar. Bueno, todo el mundo sabía. Sí te hubiera gustado haber hecho un Spotify. Pero era la unión de conocer la música y conocer las necesidades de la industria con la unión tecnológica que te potencializa a hacer cosas increíbles, ¿no? Que eso no me va a volver a pasar. Esta revolución no se va sin mí. O sea, tú vas a estar aquí en la tecnología sí o sí. Nosotros vamos a ser el número uno. Nosotros vamos a inventar. No te voy a decir que todo el modelo musical, pero nosotros vamos a inventar un nuevo modelo musical, un nuevo modelo de arte, de entrega al arte, donde vamos a revolucionar la forma en que se hacen las cosas. ¿Y ya podemos saber de qué estás hablando con ese proyecto que traes o nos esperamos? Nos esperamos tantito. Bueno. Pero va a ser el primero en saber. Me encantaría, Kiko. Pero sí tiene que ver mucho con las oportunidades que se vienen de la conectividad global, de la inteligencia artificial, del poder de cómputo, pero sobre todo del conocer
cómo incentivar y cómo potencializar el talento de las personas. Entonces va muy enfocado en la conexión humana y en el valor que va a tener la conexión humana con el uso de la tecnología. Okay. Entonces es la fusión perfecta de eso y creo que es la antítesis a lo que están haciendo todas las disqueras transnacionales, ¿no? Que ahorita pues prácticamente todas están comprando catálogo. Sí. Pero el problema del AI y el problema del catálogo que estamos viviendo hoy en día es que pues el AI se acaba el internet y se acabó. O sea, el entrenamiento que estás teniendo, una vez que tienes toda la data del internet, pues se acabó. Y a lo mejor puedes simular y puedes hacer mil cosas técnicamente, que no me quiero meter ahorita a temas tecnológicos, pero o sea, empiezas a achatar la curva de crecimiento. Lo que va a hacer la diferencia es la tecnología, no la tecnología, la data propietaria, que va a alimentar esos modelos y los va a potencializar a hacer cosas especiales. La data propietaria, que es la experiencia que tengo yo o los procedimientos que tengo yo para llenar, que le dan el contexto a la AI para hacer las cosas. Pero la otra ecuación son los artistas. Claro. Entonces, el conocimiento del manejo de los artistas con el manejo de la tecnología, potencializando el lado humano de las cosas, son superpoderes. Superpoderes. Me voy de este podcast con esa palabra, superpoderes. Hablando de superpoderes, Kiko, la neta yo siempre te percibo como una persona bien aventada, así como Gordon Tobogán, que no le tiene miedo a nada. O sea, disquera. No le tengo miedo a nada, pero me falta dejarle de tener miedo todavía a muchas cosas. Qué bárbaro. O sea, una disquera de cero, lidiar con artistas, inventor, ingeniero y demás. Y hasta vuelas aviones, compadre. O sea, no mames, cabrón. ¿De dónde nace esa pasión por volar, güey? ¿Por qué vuelas aviones? ¿Por qué Kiko Lobo vuela aviones? Son dos preguntas. La primera, ¿de dónde viene? Es una pasión heredada. Mi papá era piloto, mi familia, todos son unos apasionados de la aviación. Y eso es algo que yo heredé. Viene de familia. Viene de familia. Obviamente todo el mundo cuando piensa aviones, pues piensan en los aviones, son los jets o son las cosas, pero realmente estos son aviones más, o es una aviación más recreativa. ¿Cómo son esos aviones, Kiko? Pues por ejemplo un planeador. Un planeador es un avión. Vaya, lo que me refiero con un avión es que tiene alas y tiene todos los componentes de un avión, pero no tiene motor, por ejemplo. Entonces te estira una avioneta o un avión. La palabra avioneta realmente no existe, pero si dices avión, pues van a creer que un Airbus. Uno de pasajeros. Pero la gente, la avioneta, como que lo visualizas muy bien. Te estira una avioneta con una cuerda y a una altura te sueltas. Neta. Tú te sueltas de atrás y quedas libre para volar. Madre mía. Y a la hora que digo libre, es libre porque no hay ni ruido, es el puro viento. Y cuando vas volando, la magia de la tercera dimensión es increíble porque tienes toda la libertad de moverte en 3 dimensiones. Entonces puedes volar acrobacia, puedes volar invertido, puedes hacer loops, puedes hacer barrenas, puedes hacer barriles. ¿Qué son los barriles? Los barriles es como, este es un roll. Ajá. Y este es un barril. Ah, ok. Un loop es una vuelta. Una vuelta. Una barrena prácticamente es un desplome descoordinado. Entonces el avión prácticamente deja de volar y empieza a embarrenarse. Y hay así lomsebacks y hammerheads y hay 1000 maniobras que puedes hacer en acrobacia que son espectacularmente ricas de hacer. ¿Y nada más vuelas planeadores, Kiko? No. ¿Qué otros aviones vuelas? Tengo la misión en mi vida que ya no la voy a cumplir porque ya quité de la lista 2 cosas que ya no está en el bucket list. 2 o 3 cosas que están en el bucket list que no quiero hacer porque ya no me llaman la atención, pero quiero tener prácticamente todas las licencias de vuelo que puedan existir. O sea, la fija, a la rotativa ya tengo, que es helicóptero. Quiero volar globo. ¿Globo? Aerostático. Madres. Quiero volar Zeppelin. Quiero volar... Zeppelins también. Pues es prácticamente la misma licencia, cambian algunas cositas. Quiero volar ahora. Hay una nueva licencia que se llama Vertical Lift, que prácticamente son vuelo vertical, que son los drones. Ajá. Digámoslo, es que no nace por los drones esa licencia, sino que nace por el vuelo de los aviones como el Osprey, que mueven las turbinas para arriba y despegan, o el Harrier, que es un avión de guerra que también despega.
Y bueno, también ahorita yo lo que tengo pues es, yo vuelo planeador, vuelo a la fija, vuelo instrumentos, vuelo a la rotativa y me falta meterme un poquito más en esas partes de nicho. Las que ya quité es bimotor, que ya no me interesa volar bimotor, ni jet, me interesa Ni volar jet. jet. O sea, ¿también quisieras tener la licencia para volar un avión de pasajeros? No, Ese no. no. Es como si le dijeras a un piloto de Porsche que quisieras manejar un tráiler. Ah, neta. De plano así es. Pues no, bueno, es una analogía muy simplista, pero cero sexy volar un tráiler. Ese es un clipsazo, compadre. No, a mí me gustan más los Porsches, más la parte deportiva, me gusta más la acrobacia, me gusta más. Ahora, obviamente, por ejemplo, los aviones de ala fija, que son pequeños, los de 4 personas o 6 personas, los patines de cola y demás, son aviones que también tienen una libertad increíble de transporte. O sea, tú imagínate que naces. Cuando tú naces, aprendes a gatear y hay un sentimiento de libertad porque ya gateas. Cuando caminas, pues ese sentimiento de libertad ya te sientes más machino. Pero luego te subes al triciclo y no, pues ya, cállate, va. Claro, claro. Y luego manejas carro y olvídate. Entonces ahora imagínate cuando te subes a un avión, cómo se amplía ese mundo. Qué increíble. Y tienes esa libertad de decir, me puedo mover a la mitad del mundo a donde yo quiera, a la hora que yo quiera. Y obviamente tiene el tema de la aviación que pareciera un tema muy elitista, pero no lo es. Realmente es un tema muy accesible cuando estamos hablando de la aviación general, que es prácticamente toda la aviación que no es calendarizada, que no tienes una rutina como lo tienes en un avión comercial, ¿no? Claro. Pero ahí en esa aviación general caben los aviones ambulancia, caben los aviones privados, caben las avionetas, caben los patines de cola, los fumigadores, los helicópteros ambulancias, los que apagan incendios. Ahí está la aviación general. Qué increíble. Y la aviación recreativa y los ultraligeros y los planeadores y todo eso cabe en la aviación general. ¿Qué aviones tiene Kiko Lobo? Los que yo vuelo prácticamente es un planeador y un patín de cola, un Husky, que es una avioneta, un patín de cola y un planeador. Lo que yo vuelo, que a mí el planeador, pues para mí es mi terapia. Ahí es en donde se me ocurren las mejores ideas. ¿Cada cuándo lo vuelas? Entre 2 a 3 veces al mes. Fíjate. Me gustaría volarlo mucho más. Antes volaba más, pero ahora traigo otros proyectos que no me dejan volar tanto. ¿Helicópteros, Kiko? Vuelo helicóptero. Puedo volar helicóptero. No tengo un helicóptero para volar de planta, pero puedo volar prácticamente cualquier helicóptero que no sea biturbina. ¿Qué es más difícil, volar el planeador o el helicóptero? Definitivamente el helicóptero. ¿Sí? Sí. La gente que me lo pregunta, le digo que prácticamente volar un helicóptero no es algo que nadie pudiera dejar de hacer si tienes las ganas de hacerlo. O sea, no es como que no, es que eso está muy difícil y no lo puedo hacer. Simplemente es un poco más complejo. Técnicamente es más complejo, requieres un poco más de habilidad, pero cualquier persona lo puede hacer. No es algo imposible de hacer. Qué locura. Está muy cabrón. Invítame un día a volar ese planeador, Kiko. Por Mañana. favor. Me encantaría. No, te vas a volver loco. Me voy a volver loco. Nos llevamos la cámara para tomarle ahí y hacer un B-roll, güey, para el podcast. Ándale, me gusta. Estaría bueno, ¿eh? Y invítate a la raza que te sigue también ahí, que el que más comente cosas positivas también viene a volar. Ándale, estaría bueno. Hacemos un giveaway. Un giveaway. Como si fuéramos influencers. Kiko, platícame qué es el XLab. XLab. Wow. ¿Qué es el XLab? Estás muy enterado, compadre. No, pues ya ves, compadre. Andamos al día, compadre. XLab es un proyecto que nace de una fusión, de una necesidad de la empresa de la familia, que es Protexa, y una idea que yo traía de hacer un negocio nuevo por separado, que prácticamente es una fábrica o una empresa de materialización de ideas. Empresa de materialización de ideas. De ideas moonshot, tecnológicas. Entonces, XLab, si lo defines así de forma simplista, es un centro en donde concentras muchas especialidades como robótica, manufactura avanzada, electrónica, diseño industrial, diseño gráfico, todo en un solo lugar. Ok. Y la idea es atacar una problemática para generar productos y servicios que no existen. Sobre todo productos basados en tecnología. Ok.
Pero la oportunidad que trajo la parte familiar es que son de las lecciones de negocios más importantes que pueden existir, que primero tienes que arreglar el problema del dinero. Entonces, estos sueños serían carísimos si no tienes solucionado el tema del dinero. Entonces, esta misma infraestructura que hace ideas y productos y servicios que no existen, sobre todo productos de electrónica que no existen, vienen con la oportunidad de automatizar cosas en la empresa. Wow. Entonces, este mismo expertise, sumado a los expertise de las empresas como impermeabilizantes, por ejemplo, que tiene Protexa, nos permite atacar problemáticas de automatización, de aplicar AI en el día a día de las plantas, de mejorar los productos. Y esa fusión es lo que arregla el problema del dinero, porque le estás entregando un valor algo muy valioso a la empresa que puede pagar la infraestructura, pero al mismo tiempo tienes un chance de estar haciendo productos nuevos que se puedan convertir en startups. Por Entonces, ejemplo, es una visualización de una startup al revés. Naces del producto y no necesariamente de la idea o del emprendedor nada más. Por ejemplo, ¿algún caso de éxito o algún ejemplo de XLab? Yo creo que el modelo, no creo, estoy seguro que el modelo lo validamos en la pandemia. Ajá. En la pandemia logramos hacer un respirador en menos de 6 meses. Madre eso. Completito, funcional, con pruebas. Hicimos pruebas con modelo animal. Pasamos prueba con pulmón electrónico, con simulador de pulmón. Cumplimos con todas las especificaciones. Y lo más importante es que era manufacturable, o sea, es decir, que se pueda fabricar en volumen, porque pues muy fácil hacer un prototipo. El problema es cómo llevas ese prototipo a algo que puedas manufacturar. O sea, un respirador de humanos, porque al principio de la pandemia recordarás que se creía que sí iba a ser el reto número 1. Ya finalmente no se ocuparon de más, pero ese era el reto número 1. Pero ahí fue donde se comprobó XLab que el modelo funciona, porque a pesar de que ninguno de nosotros teníamos el expertise médico, logramos trabajar con la comunidad médica, que son los expertos en el tema, para solucionar una problemática de nada. Y al final del día atacando los problemas de raíz, porque muchas personas creían que el problema era el respirador mecánico por sí solo. Claro. Eso no era el problema era el control, porque había que asistir al pulmón con ciertas características. O sea, es decir, tengo que censar cómo está respirando el paciente y tengo que asistir a esa respiración. Tengo que, dependiendo de ciertos parámetros de edad, peso, sexo, etcétera, cuánta presión, a cuántas respiraciones por minuto tienes que dar, o la presión, me acuerdo todavía los términos PIP, y hay un montón ahí de términos que se usan que tienes que entender para que tú puedas hacer una solución. Y obviamente la interfase humano-máquina pues era muy importante, porque a lo mejor no iban a estar tan capacitadas las personas. Y ahí fue donde se validó el modelo de que sí se puede hacer en tiempo récord algo tan imposible como eso. Porque inclusive, por ejemplo, me acuerdo que el problema de los respiradores eran los sensores. No había sensores de flujo. Entonces, lo primero que atacamos nosotros fue diseñar nuestro propio sensor de flujo. Wow. En base a 2 sensores de presión diferencial con un principio de Venturi. Entonces, con impresión 3D logramos sacar un sensor de flujo de aire que no necesitara que no tuviera la restricción del supply chain del sensor de presión. Digo, el sensor de flujo comercial. Entonces, eso fue lo primero que solucionamos. Y luego fue diseñar toda la parte de control basada en chips que existían, porque también en la pandemia había problemas de chips. Entonces diseñamos todo alrededor de que se pueda manufacturar en volumen. Entonces eso fue un caso de éxito de lo que está. Hay muchos casos de éxito, por ejemplo, en el tema de la empresa, en automatización, en donde le facilitamos mucho la vida a los operadores, desperdiciamos mucho menos material, hacemos muchos más materiales más rápido, mucho más producto, mucho más rápido. Y hay infinidad de casos de éxito. Ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Tali, que es prácticamente un producto dirigido para el mercado entusiasta de vinos o entusiasta de puros, para poder monitorear tus vinos o puros, que son productos o servicios que no existen en la empresa, que amplían un poquito esa cadena.
Entonces es como que el espíritu emprendedor que está aventando productos, pero materializados a la realidad, que se puedan fabricar, que se puedan hacer en volumen, en costeo, que haya un análisis de mercado, que esté bien hecho, no nada más como un prototipo, sino como un producto que sí pueda salir al mercado y que se pueda lanzar. Qué increíble, Kiko. De todo lo que me dices, le entiendo un 20%, compadre, pero me doy una idea de que es algo grande y que es algo chingón, la neta. Espero que así sea. Estamos ahorita por lanzar apenas el primer producto que yo creo que lo vamos a lanzar en un par de meses y ahí vamos a probar qué tan buena idea es pensar en los negocios desde ese ángulo, ¿no? ¿Se puede decir que Kiko Lobo es el Elon Musk latino? No, Elon Musk está más loco que yo por mucho. ¿Qué tan loco estará Elon Musk, Kiko? No sé, pero no se me hace tan divertido como yo. Sí, yo creo que yo puedo tener un lado más divertido. Tú también. Estás más divertido. Yo sí, a mí sí me gusta disfrutar la vida, la verdad. Oye, Kiko, en 30 años, ¿qué te gustaría que dijeran de Kiko Lobo? Cuando tengas 75, compadre. Hace rato te decía que yo creo que una de las cosas más valiosas para mí es el tiempo. Uh-huh. Y de hecho, uno de los retos más importantes que tengo hoy en día es a qué le invierto el tiempo. Entonces, yo en 30 años me gustaría que lo que haga, no necesariamente mi nombre, ni el legado, ni cosas que pues obviamente todo el mundo queremos que quede algo positivo, pero sobre todo que lo que haga le dé utilidad a la humanidad. Ok. Ya sea la música, porque te inspira y porque es algo que va a perdurar hasta ese entonces o más. Ya sea en el tema de tecnología, algo que pueda cambiarle la vida a las personas, que sigo en esa búsqueda de proyectos que tengan un impacto profundo en la parte humana. O en cualquier cosa que hagamos que sí realmente tenga algo que pueda regresarle un poquito del aire que le estamos quitando al planeta, compadre. Fíjate. ¿No? Eso es lo que a mí me gustaría que se recordara de mí o que se dijera de mí, más que un legado profundo y obviamente pues que los valores y los principios que tengan trasciendan con los hijos, ¿no? Claro, 100%. Yo creo que es lo más importante. 100% de acuerdo, Kiko. Oye, en una semana exactamente inicia el Mundial, porque este capítulo... Bendito Mundial. Hoy es jueves. Digo, obviamente lo estamos grabando con unos días antes, pero hoy jueves, en 7 días, en 8, empieza el Mundial. ¿Qué haría Kiko Lobo si fuera dueño de la selección mexicana? Un desmadre. ¿Cambiarás jugadores? ¿Cambiarías al entrenador? Yo creo que fundamentalmente la gente que me conoce sabe que no soy un conocedor profundo del tema de fútbol. Me gusta el fútbol, pero yo creo que lo que haría es, lo que he aprendido en los negocios es que cuando tú armas al mejor equipo, y no me refiero necesariamente al mejor equipo de jugadores en este caso, lo que yo haría es armar un equipo técnico espectacular. Ok. Y dejarlo que jale, güey. Y que se equivoquen. Y apostarle un poquito más a largo plazo sin que estés sacudiendo las cosas cada 3 semanas, güey. Cambios, ¿no? Yo me enfocaría mucho en marketing, mucho en inspirar a los jugadores a que le metan todo lo que le tengan que meter y que se convenzan de las cosas, pero sobre todo que el equipo técnico que le sabe sea el mejor equipo técnico que puede existir en el mundo sin importar nacionalidad. Bien. Y dejarlos que jalen, güey, sin meterme. Dejarlos que hagan su chamba. No te meterías como Jerry Jones, que se mete cada ratito ahí con los Cowboys. A lo mejor me metería a echar madres cuando las cosas no salen, güey, vaya a dar cachetadas, güey, pero no me metería. Lo hago en los negocios, O sea, dejo que la gente que estás contratando para que haga las cosas, haga lo que estás contratando, lo que lo estás. Para eso los contrataste. Claro. Y ya cuando no funciona, si no funciona, bueno, pues haces cambios, pero no a la semana ni a las 2.
Las cosas difíciles toman tiempo. Claro. Y toman persistencia y toman dedicación y no pasan de la noche a la mañana. Y eso yo creo que le pasa a todos los equipos mexicanos. Yo creo que todo el mundo se mete y las personas que no son técnicos de fútbol son los que toman las decisiones técnicas de fútbol y pues traemos un desmadre. Claro. Bueno, insistir, no soy conocedor de fútbol, no pretendo ser conocedor de fútbol, pero eso es lo que yo haría. Claro. ¿Por qué crees que sentimos que México nunca va a ganar el mundial? ¿Es una ilusión que tenemos los mexicanos o qué crees que pase por nuestras mentes? Yo no creo que México nunca vaya a ganar un mundial. Yo sí creo que puede ganar un mundial. ¿Sí? Yo sí creo que puede ganar un mundial, pero fuera de referirme a mí, ¿por qué creemos que los mexicanos o por qué los mexicanos creemos que México nunca va a ganar un mundial? Y lo voy a expandir un poco más allá del mundial. Yo siento que a este país lo que le falta es inspiración. Inspiración. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. ¿Estamos suprimidos como mexicanos, Kiko? Yo creo que estamos desilusionados. Sí. Más que oprimidos, desilusionados. Yo creo que nos han prometido tanto y tenemos al vecino al lado que ha logrado tanto, para bien o para mal, los que piensen que te desilusiona que año con año tú empujas y empujas y empujas y traes ideas y las quieres poner y haz de cuenta que estás trabajando en contra de todo, compadre. Claro. Yo le dedico más tiempo al compliance. Me cuesta más tiempo el compliance que la creación y que la creatividad y que mi trabajo en sí. Yo siento que a los mexicanos nos falta inspiración y nos falta transpirar esa inspiración. O sea, realmente trabajar para llegar y entender que las cosas no se van a dar de la noche a la mañana y que hay que enfocarnos en un proyecto a largo plazo y no soltarlo, cabrón. Jalar en equipo aparte. Mucho protagonismo que tenemos aquí. Si no nos juntamos las partes, empresarios, ciudadanos, gobierno, no vamos a ir a ningún lado. Totalmente. Tenemos todos que empujar para un mismo lado. Tenemos que definir qué queremos ser cuando seamos grandes como país. Van a cambiar mucho las cosas en los próximos años. La principal ventaja competitiva que tiene México hoy en día está en riesgo, que es la mano de obra. Está súper riesgo. Creo que todavía no nos ha caído el 20. Y no vamos a ser líderes ni en inteligencia artificial, ni en manufactura de chips, no vamos a ser líderes en eso. O sea, esas decisiones se toman 20 años atrás. Claro. Si hace 20 años hubiéramos decidido ser líder, a lo mejor hoy y hubiéramos hecho lo necesario por eso, a lo mejor hoy estuviéramos ahí. Pero no alineamos a la academia, no alineamos a los emprendedores, no alineamos al rumbo del país. Y hoy en día, pues las cosas están cambiando. Entonces sí está en riesgo nuestra principal ventaja competitiva y hay una necesidad urgente de definir qué queremos ser cuando seamos grandes. Claro. Sí. Y hay que inspirar a la raza. Justo como tú lo haces. Es lo que hacemos en Movica. Exacto. Sí. Oye, Kiko, y hablando de fútbol y ya para ir cerrando, sé que eres muy amigo, muy compadre de Gignac. De Gignac. Que eres muy compadre de Gignac. Pues soy compadre de Gignac, realmente compadre. Sí, ¿verdad? Sí. Eres compadre de Gignac. ¿Cómo es realmente Gignac fuera del estadio de las cámaras? Yo creo que todo el mundo conoce a André por el gran futbolista que es, por su capacidad de meter goles y por su capacidad de pues lo que ha demostrado en los años de ser. Estrategia, inteligencia, liderazgo. Sí, pero realmente yo creo que lo que poca gente conoce de él es que es un gran ser humano. O sea, realmente es una persona excepcional. Es una persona con una fortaleza mental que se le tiene que aprender mucho. Tiene un gran mindset. Un mindset espectacular. La verdad es que es tiene una forma de pensar y una forma de actuar con lo que piensa y cómo lo conecta con el corazón, que es espectacular. La verdad es que es un gran ser humano. Y bueno, pues aparte de ser mi compadre, es un gran amigo y lo respeto muchísimo. Y pues bueno, no me gusta mucho hablar así como de las personas, pero creo que es algo que admires de Gignac. Pues muchas cosas, ¿verdad? Pero sin lugar a duda, como te digo, la fortaleza mental que tiene y el mindset es algo que en el fútbol mexicano deberíamos de aprender. Fíjate. O sea, él sería un gran referente para esto.
Sin duda. Es más, él sería si yo fuera el dueño de la selección mexicana, él fuera el que tomara todas las decisiones. Él fuera el entrenador. Me daría unas cachetadas y lo dejaría. No pasa nada, cabrón. ¿Crees que Gignac sea el próximo entrenador de los Tigres? No sé, compadre. La verdad es que ahí sí no soy tan futbolero. Lo único que sí sé es que lo que sigue en su capítulo, cuando sigue en su capítulo, no sé cuándo sea eso, está apenas empezando, compadre. Es un crack este güey. Está apenas empezando y lo que sigue tiene mucho que aportar. Claro. Sí, puede ser un gran director, un gran entrenador, lo que sea, motivador. Lo que él quiera hacer, estoy seguro que lo va a lograr hacer con creces. Pues sí, ya quiere ser alcalde de Allende, ¿no? Allá con su quintita. No creo que le guste la política a mi compadre, pero dejen fuera lo que él quisiera hacer, estoy seguro que lo puede. ¿Y a ti te gusta la política, Kiko? ¿Te gusta la política, Kiko? Cada vez me gusta menos. Tuve un tiempo que sí me gustaba la política, como yo pensaba que los cambios fundamentales pueden venir de ahí. Ajá. Pero cada vez me gusta menos, compadre. La verdad es que siento que la burocracia por encima de la corrupción es el cáncer más grande que tenemos. Yo sé que la corrupción es una cosa terrible, pero la burocracia es lo que hace que nos cueste 100 veces más llegar a donde queremos llegar, con cosas absurdas. Entonces yo creo que si me meto del otro lado, a la hora de pensar en el tiempo que le quiero invertir a las cosas donde menos valor pudiera dejar. Me encantaría que cambiaran muchas cosas, pero pues al final del día, cada vez que veo el sistema en el que vivimos o el sistema en el mundo, siento que la política requiere un tipo de persona muy específico, claro, para poderlo hacer. Y yo creo que me volvería loco. Yo llegaría a la política a romper el libro. De plano. O sea, lo primero que haría es, ¿cómo le hago para borrar todas las leyes? Madres. Y empezar de ceros. Sería muy interesante. Pues no hay de otra, porque cuando has visto que quiten una ley, siempre agregan y agregan y agregan y agregan y agregan y agregan. No quitan. Entonces llega el libro de este tamaño. Entonces, fundamentalmente no hay un sistema que diga, oye, por cada ley que agregues tienes que quitar 2. No hay. O por cada ley que agregues, si no la revisas en 2 años y revisas qué tanto éxito tuvo su finalidad, se desaparece en automático. No hay. Es como cuando tú escoges un doctor. Si tú escoges a un cirujano, pues te va a querer operar. Es lo que hace. Si tú escoges a un legislador o a un burócrata para solucionar un problema técnico, pues va a querer legislar o va a querer hacer burocracia, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que hablábamos hace rato de qué es lo que necesita México en general, pues es increíble pensar que abrir una compañía nos tome meses. Sí, no manches. O es increíble pensar que conseguir una cita para sacar mi firma electrónica para pagar impuestos me tome meses. Yo creo que eso no es o sea, quítate el sombrero, andar pensando en ella y andar pensando en eso, no, compadre. O sea, una computadora normalita para sacar citas. O sea, ¿qué necesitamos para realmente incentivar a que los ciudadanos empujen por el país? Claro. ¿Cómo los motivo a los ciudadanos para que realmente se pongan la camiseta y empujen? Porque siempre piensan que el ciudadano como que jala en contra del país y no es así. Hay unos tantos que sí, pero pues no es una mayoría. La mayoría es gente buena, trabajadora, chingona, echada para adelante, y es por lo que tienes que trabajar y legislar. Claro. ¿Le gustaría a Kiko Lobo algún día ser gobernador de Nuevo León? No. No, compadre. No. Eso se lo dejamos a otras personas. Si tú me dijeras a mí qué me gustaría si tuviera un tema político en algún momento en mi vida, sería, vas a ser presidente por 6 meses. Ok. Y ya. ¿Qué harías en esos 6 meses como presidente? Borrar las reglas, güey. Empezar de ceros. Chingar su madre. Dejar todo medio armadito y ahí nos vemos, compadre. Yo me voy a hacer música y me voy a hacer tecnología y ahí nos vemos, güey. Pero ya, si no van a empujar la carreta, pues de perdido bájense, güey, claro, para que sea más fácil de empujar, güey. Qué chingón, yo creo que sí se necesita gente en la política que le gire la tuerca y que tenga ese mindset de que tenemos que estar empujando juntos para donde vamos, ¿no? Claro. Y que vemos gente que amamos a México y que queremos lo mejor para este país, pero pues también dices, oye, pues, ayúdame a quererte tantito más, ¿verdad? Porque nada más el compliance nos cuesta un dineral y nos cuesta un mundo de tiempo. Sí.
Y que queremos que la selección mexicana sea campeón, ¿verdad? Ya te dije cómo. Cambiándoles el mindset y el chip. Mi querido Kiko, muchas gracias por haber estado aquí, compadre. Ya la traíamos arrastrando la entrevista, pero ya por fin se hizo, compadre. Muchas gracias por recibirme aquí en el estudio. Al contrario, compadre. Hermoso como siempre. Esto es tu casa, ya sabes. ¿Ya cuántos años tiene el cielo? Yo creo que vamos a cumplir 22 años. Madre santa, todavía me acuerdo como si fuera ayer. 22 años. 22 años y seguimos apostando a la parte analógica, a la parte... A la old school. Al old school. Con madre. Muchas gracias, Kiko. Gracias, compadre. Aquí andamos. Cuídate mucho, vemos, Un placer, compadre. Aquí andamos.